Bienvenidos a este Observatorio Cultural. Vamos a hablar hoy de imágenes y objetos en las campañas políticas. Estamos en tiempos difíciles y tenemos que entender cuáles son estas imágenes y cómo se transmiten las ideas en las campañas políticas. Me acompañan Vicente Razo. Bienvenido, Vicente, gracias por estar con nosotros, artista visual. Luz del Carmen Vilchis, bienvenida. Ella es catedrática de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y autora de uno de los libros que vamos a regalar. Omití decir que Vicente también nos regala algunos libros que durante el programa estaremos rifando en las redes de TV UNAM, en Facebook y Twitter. Y nos acompaña también Juan Manuel Aurrecoechea. ¿Lo dije bien? Perfecto. Más o menos. Él es curador de una exposición que actualmente se presenta en el Museo del Objeto, El Modo, y se llama la exposición se llama Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México, 1910 a 2018. Un periodo gigantesco. Y me gustaría empezar por alguna de las palabras que leí en la introducción, Luz del Carmen, de tu libro, que habla sobre cómo las candidaturas presidenciales o no versan sobre dos esquemas. La palabra que se dice y cómo esa palabra es transmitida a quienes escuchamos esa palabra de esos candidatos, toda la sintaxis, la morfología, el lenguaje que tiene que ver, y por otra, toda la serie de objetos, diseños y productos que están inmersos en la campaña para hablar por el candidato a través de objetos. Y creo que esa es un poco la línea que podríamos tener para empezar el programa, los objetos que produjeron específicamente los cuerpos y organismos de los partidos, de los candidatos, y luego, Vicente, todos los otros objetos que justamente no están construidos por los candidatos, sino en contra de los candidatos. Es un poco el esquema del programa. Me gustaría empezar entonces, Luz del Carmen, en tu introducción, ¿cómo es que hablas de esta vertiente de dos cosas? La imagen y la palabra. Sí, el asunto es que las campañas se construyen semánticamente de estos dos grandes ejes, que son, por un lado, la palabra sintetizada en una serie de consignas o de lemas que no necesariamente tienen que expresar intenciones políticas de ningún tipo, simplemente lo que crean es una imagen, es decir, una imagen mental del candidato. Y por otro lado está la posibilidad de dilucidar cómo representar al candidato, de qué manera se le muestra a los votantes o al pueblo en general, a los electores. Puede ser la imagen del candidato o puede ser desde una identidad prácticamente corporativa, una marca, exactamente, y de ahí va hacia cuál es la fotografía o la imagen que se quiere proporcionar del candidato. Y con esto, bueno, se hace una fusión que después se despliega en una gran cantidad de parafernalia. Es muy interesante ver la historia en un libro que yo tengo, que es Historia del Diseño Gráfico en México, que también abarca un siglo y que abarca propaganda política. Justo se puede ver cómo la imagen ha sido siempre soporte, ya sea para apoyar o para criticar a los candidatos. Claro, y creo que ahí deberíamos de empezar tomando este punto de partida, Juan Manuel, para que nos plantees un poco. Tú curaste una exposición llena de objetos que van desde encendedores, pins, aretes, platos de porcelana, discos, LPs en vinil, cassettes, y luego toda la parte digital. Desde la urna hasta las boletas de voto, el propio diseño de las credenciales electorales. ¿De dónde sale la idea de que hay un objeto que habla por el candidato? Bueno, museográficamente, quiero decir. Bueno, la propaganda electoral, bueno, pues sí, es una construcción, y es una construcción que se construye históricamente, que se ha construido históricamente,
que tiene una historia y en México tiene una historia particular por la historia de los procesos electorales. Entonces está muy vinculada a cómo se han desarrollado los procesos electorales en México, que durante una larga época no fueron en realidad ni siquiera procesos electorales, sino rituales de paso de un presidente a otro, en el cual todo se decidía en el momento en el que el presidente decidía quién iba a ser el próximo candidato. Aun cuando hubiera un solo candidato, ¿no? Pues, como en el 1976, que hubo un solo candidato y una campaña intensísima, como si estuviera una competencia feroz, como si hubiera contrincantes. Entonces esta construcción, bueno, pues se presenta en una serie de objetos que van desde objetos muy curiosos como comales, como lápices de labios con los que Calderón se promovía, como semillas con las que Miguel de la Madrid promovía, decía que eran para el florecimiento de México. Epsilindros, que así les decíamos. Los cilindros para todos estos objetos, hasta objetos que tienen un significado histórico muy profundo, como digamos el libro de Madero, La Sucesión Presidencial de 1910, que está físicamente ahí y que es un libro que cambia la historia de México, ¿no? Por supuesto están los programas, las doctrinas que digo, no sé qué tanto se podrían considerar, bueno, qué tanto eficacia tienen como propaganda, qué tanto se leen, y lo que es una constante, como decía, el rostro sonriente del candidato, ¿no? O de la candidata, ¿no? Porque ya tenés candidatas. Sí, bueno, tú analizas mucho el tema de Josefina Vázquez Mota. Vicente, además de esos objetos que construyen los propios organismos que promueven, que la mayoría de los casos son partidos políticos que promueven a sus candidatos, hay otro quehacer de otros objetos que son la caricatura del objeto oficial. Sí, de cierta manera creo que a mí como que el interés y el tema mucho más bien es como las contracampañas, ¿no? O las campañas de los verdaderos ciudadanos, ¿no? No las campañas ciudadanas falsas de ahora, sino las campañas de los verdaderos gente de la calle, ¿no? El objeto que se produce con una agenda política, pero de protesta, de contestación, ¿no? De crítica. Y también, más que nada, o sea, es contracampaña y es contrahistoria, ¿no? Los objetos que cuentan las historias no oficiales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Cuéntanos un poquito de eso. Las historias de burla, de broma, ¿no? Hay una historia muy violenta de México, pero que esos objetos señalan que hay también una historia de que, bueno, que nos han violentado, nos han agredido mucho, pero también nos hemos burlado mucho, nos hemos divertido con sus errores. Tú tienes este Museo Oficial Salinas. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué objetos conforman tu acervo? Es acervo de la UNAM, ya. Sí, yo sé, del UAC. Ajá. Empecé a coleccionar cuando, ya había pasado la campaña 6 años después, en el 94, o sea, eran más contra el presidente y la figura presidencial, o expresidente también, y eran desde objetos como muy más comunes o que se conocen más como los judas, las piñatas, las máscaras, hasta objetos muy, muy extraños, como paletas de chocolate, calcetines, tatuajes de agua para niños. ¿De Salinas? Chicles de Salinas, ajá, ¿no? Camisetas, shorts de Salinas con los Power Rangers. Todo este tipo de objetos que empezaron a aparecer en la calle, en las calles, sobre todo de la Ciudad de México, pero creo que de todo México, muñequitos, chupacabras con la cara de Salinas. Entonces los empecé a juntar, ¿no? Los empecé a juntar por la enfermedad de coleccionista que uno tiene, ¿no? Y pero me di cuenta que eran objetos muy importantes de la historia de México, que eran testimonios y eran documentos que hablaban mucho, ¿no? Que probablemente, y creo que ahorita lo estoy pensando, 20 años después no te iban a creer que había paletas de chocolate de Salinas, ¿no? Entonces tener ese documento y esa evidencia pensé que era importante y por eso decidí así construir el Museo Salinas. ¿Y tu idea al adquirir estos objetos era darle la otra visión? Es decir, ahorita pensando en las dos exposiciones, en los dos acervos, porque son el acervo que se expone ahora en el Modo, es un objeto pensado para la promoción del candidato y la tuya es para la burla del candidato. Pues la burla o preservar el objeto disidente, ¿no? O sea, los museos también, por eso era la broma de ser museo, ¿no? Los museos muchas veces preservan el objeto institucional, el objeto aceptado, ¿no? Por la sociedad. Y era un poco la idea de preservar los objetos disidentes, los objetos que hablan de otra forma de ver la política y de opinar sobre la política y todo esto. Juan Manuel, decías. Sí, es que una cosa muy interesante, por ejemplo, es que proviene del coleccionismo.
La exposición que está en el Modo ahorita tiene 2.000 objetos, pero la colección llega a 30.000 objetos. Y es una colección que se ha formado a lo largo de muchísimos años por varios coleccionistas, fundamentalmente uno, Bruno Newman, pero tiene esta idea del coleccionista que colecciona sin discriminar, o sea, cualquier objeto que tenga que ver con propaganda política es del interés del coleccionista, no colecciona, digamos, como en tu caso, los objetos que produce la gente para burlarse de la política, ni el objeto de campaña, sino todo tipo de objetos. Y otro comentario que me parecía interesante es que a veces las caricaturas vienen desde el propio comité de campaña, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay ahí en la exposición un yoyo de Salinas, ¿no? Y dice, bueno, ¿a quién se le ocurre hacer un yoyo con...? Y tiene el logotipo y el marketing y la gráfica, todo. O, en fin, ¿no? Estas flores de las que, digo, estas semillas de flores que hablaba, que son objetos ya que la caricatura se hacen ellos mismos, ¿no? O en la línea de los objetos contrarios, los memes, ¿no? En la exposición hay una colección también de memes, que es mucho hoy cómo se expresa la gente, ¿no? Y que equivaldría un poquito a la crítica de este vínculo que se hizo de Salinas con el chupacabras, con esta figura que en ese momento estaba preguntándose si existía este animal que parecía en los noticieros, ¿no? Sí. Hubo corridos, hubo... Camisetas, tatuajes. del chupacabras. ¿Por qué la vinculación Salinas-chupacabras? Pues es no sé, como se construyen los mitos populares, era muy acertado, ¿no? El chupacabras que desangraba el ganado, se robaba las riquezas. ¿No? Como No, este monstruo en el que se puede convertir. Había una camiseta que es muy clara, que es Salinas con las alitas y chupando a un indígena mexicano. Sí, me y acuerdo. todo ya agresivo. sin sangre ni nada, y era como si fuera el ganado. Vamos a ir a un corte para que cuando regresemos hablemos un poco más de la imagen gráfica también de los candidatos y de los periodistas. Y recuerde que estamos con una serie de regalos, propaganda política, examen de la campaña gráfica presidencial 2012 en México y The Official Museo Salinas Guide de Vicente Razo. Así que métase por favor a el Facebook y el Twitter de TV UNAM. No se vaya, volvemos en un segundo. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de imágenes y objetos en las campañas electorales. Doctora Luz del Carmen Vilchis, nos platicabas un poco sobre esta idea de que el candidato es sobre todo una imagen que sonríe, que se mueve de cierta manera, que se viste de determinada manera y que comunica a través de su propia persona, pero también a través de su sintaxis lingüística. Sí. Aquí es interesante porque a través de los sexenios, y podríamos decir que inició con Miguel de la Madrid, se empezaron a mezclar el discurso propagandístico con el discurso publicitario, con lo cual los candidatos se nos empezaron a vender en calidad de mercancía. ¿Cómo lo distingues? ¿Cómo se conforman el hecho, estos por discursos? ejemplo, de tener una identidad corporativa. El hecho de tener una marca candidato, ¿sí? Ya es una señal muy clara de que subyace el asunto propagandístico. Tal vez el caso más extremo fue el de Vicente Fox, que verdaderamente pues, nos lo vendieron como una hamburguesa, ¿no? Que era una cajita feliz. O como una Coca-Cola, para ser más o menos. Sí. El asunto es que se busca no solamente la imagen del candidato, sino la imagen del candidato en un contexto. Parte del examen que yo hago de esta campaña gráfica es precisamente comprender cómo se hacen giros en las campañas. Y de repente una campaña que era muy criticada, que era la de Peña Nieto, porque aparecía solo, aparecía muy guapo, muy elegante, de repente empezaron a girarlo hacia la propaganda política y empezó a verse relacionado, vinculado con la gente, abrazando abuelitas, abrazando a los chicos del Chopo, es decir, en cada lugar al que iba estaba rodeado de
En contacto. los personajes, en contacto con los personajes, que es uno de los problemas, por ejemplo, que tiene la campaña de López Obrador. El manual de campaña de López Obrador es él. Y ese yo-yo es algo que paga muy caro y que, perdón, pero lo sigue haciendo. ¿Sí? No se le ha quitado. Lo vimos en la campaña, por ejemplo, de la señora Delfina en el Estado de México. Él estaba en primer plano y ella en segundo plano. Es muy interesante analizar este tipo de cuestiones porque parece que el perceptor no lo interpreta, pero sí lo recibe y sí le impacta. Sí le impacta muchísimo. Positiva o negativamente. Positiva o negativamente. Y algo que me parece interesante además es que desde que podemos reconocer propaganda política, parte de la retórica es la convergencia de los dos discursos, es decir, este discurso este discurso contra los candidatos y el discurso a favor de los candidatos, y que se expresa, por ejemplo, a principios del siglo XX con las caricaturas, ¿no? O sea, está todas las secuencias del Aguizote, en las que, bueno, podemos ver cómo hay un análisis agudo, minucioso y muy fuerte respecto a Porfirio Díaz, a sus múltiples candidaturas, a los que le siguieron. Es decir, siempre hay esta convergencia de los que están a favor y de los que están, digamos, más que, sí están en contra, pero es una especie de contracultura, claro, ¿no? Que la vemos toda una cultura electoral de manera popular. Sin duda. Y por eso me gustaría preguntarle tanto a Juan Manuel como a Vicente, ¿cuál ha sido la reacción del público? En tu caso como curador, ¿cuál es la reacción del público que acude a la exposición y si tienen encuestas de salida o algo? ¿Y cuál ha sido tu comunicación cuando has expuesto en México, pero sobre todo fuera de México? Me interesaría saber qué respuesta tienes del público, si se entiende fuera de México y que igual que en México, que yo creo que no, pero bueno, tú nos dirás. Platícanos, en el modo, tú tienes 100 años, más de 100 años de objetos. Sí, mira, ahí es un viaje por la historia de los procesos electorales, cuyo eje es la propaganda electoral. Entonces, por ejemplo, hay una pieza que son botones o pines de propaganda electoral. Y la pieza está compuesta por cerca de 300 pines. Hay pines desde 1906 hasta 2012, y en los cuales se ve la transformación en un solo objeto de cómo se van transformando. Se puede leer casi la historia de México a través de ese solo objeto, ¿no? Digamos, los botones de Porfirio Díaz están todos garigoleados, con doraditos al lado, con marcos, la tipografía, parecen joyas de esas que uno se prendedores, etcétera, y cómo estos objetos se van transformando hasta llegar hoy a los objetos gigantescos de plástico para que se vean desde lejos con el rostro del candidato o con el logotipo del partido. Pero hay un momento en el que estos objetos, digamos, en los años 30, 40, tienen toda una estética militar, ¿no? Una estética de insignia militar, ¿no? Sí. Que habla muy precisamente de lo que sucede en un país, ¿no? Luego hay objetos, por ejemplo, como la campaña de Cárdenas en el 88, que son pines que están producidos por la gente, casi artesanalmente, ¿no? O sea, pedacitos de tela que dice yo votaré por Cárdenas, con un seguro de esto. Y que no repartía Cárdenas, sino que no repartía, sino que era manufactura de los ciudadanos. Y también esta es otra cosa muy interesante, porque digamos, como decía Luz María, a partir de la campaña de la Madrid, las campañas se corporativizan, tienen unidad gráfica, están muy controladas desde el centro del partido, pero antes son campañas más de adhesión, ¿no? Campañas que provienen de muchos emisores, ¿no? Por supuesto del partido, del candidato, pero también de muchos grupos sociales y hasta casas comerciales, que son campañas de adhesión, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay un cartel sobre la campaña de Ávila Camacho, de la Federación Obrera del Distrito Federal, en el cual aparece Ávila Camacho con un uniforme obrero, con una bandera roja, o sea, muy cardenista, aunque él está girando a la derecha, ¿no? Y con un lema que dice el candidato forjado en los altos hornos de la Revolución Mexicana, ¿no? Con una estética absolutamente comunista, ¿no? Con una estética absolutamente de realismo soviético, ¿no? Sí, totalmente. Y tú, Vicente, ¿qué tendrías que decir de la gente, de tu público?
de esas personas que van al museo y no saben exactamente ni quién es Vicente Razo, ni qué es exactamente de lo que se trata. ¿Cómo entienden? ¿Cuál es el discurso entre el artista, el curador, el museógrafo? Bueno, ha cambiado mucho, porque originalmente el museo estaba en el baño de mi casa, entonces había varios tipos de eso shots. quería ver. A ver, ¿cómo es que montas un museo en un baño? Pues era un poco la idea esta alrededor de un excusado. Sí, del objeto disidente en un lugar también que subrayara un poco estas cualidades, ¿no? Pero preguntaste también sobre lo del extranjero, y eso un poco, que sí se pierde un poco mucho de contexto y historia de muchos de los objetos, pero hay algo muy importante también, se aprecia mucho y que creo que es también algo que me interesa mucho estos objetos, el valor como de arte popular mexicano, ¿no? El valor estético, artístico de todos estos objetos, de la piñata, del Judas, del muñequito, que aunque sea de plástico es hecho muy artesanalmente y todo esto, y se aprecia mucho que hay también algo que me interesaba mucho, este valor como arte popular, como artesanía política, actualizada, de plástico, pero con toda esa potencialidad, y eso es algo que también creo que es muy importante. Pero ¿cómo lo entiende el público? Es decir, todos los que vivimos en la calle de esta ciudad en campañas electorales vimos las máscaras de Salinas con estos niños que entonces empezaron a ponerse unos globos en las pompas y entonces bailaban como un payaso asalinado, o no sé cómo le quieras. Y luego ves ese mismo objeto en un museo. ¿Cuál es el impacto que tiene en el público que consulta normalmente la cartelera y dice, voy a ir a una exposición de lo que sea, y entra y ve un objeto que ha visto en la calle 1000 veces? Pues eso creo que era parte también de mi interés, ¿no? O sea, que la cultura está en la calle, ¿no? Que el arte también está en la calle, ¿no? Y que no... La desacralización del museo. ¿Por qué seguir estando marginalizadas estas cosas, ¿no? Que son, ahora sí que todas estas mascaritas y muñequitos que te vendían y camisetas y todo, es arte nacional, ¿no? Sin duda. Y es otro tipo de artistas Pensando que son los también, ciudadanos. como el de la Huizote y así, muchas de estas camisetas a mí me recuerdan a Posada, por ejemplo, ¿no? O sea, es gráfica, popular, muy expresiva, muy interesante, muy rica. Claro, sin un conocimiento gráfico, sin una profesionalización, ¿no? Claro. Luz del Carmen, tenemos poquitito tiempo para despedirnos. ¿Cuáles serían las frases con las que querrían, bueno, por supuesto la página del Modo va a estar puesta ahorita en el programa, pero ¿cuáles son las frases de cierre? En 10, 15 segundos. Yo haría un énfasis en que es muy importante el proceso de semiosis de las campañas gráficas, ya sea las campañas oficiales o las campañas no oficiales, populares. Se tiene que comprender tanto la sintaxis como la semántica y la pragmática, y cómo recorren un proceso de semiosis en el que la interpretación se va modificando. De acuerdo. No importa si era caricatura a principios del siglo XX o si es un meme transmitido vía las redes sociales. Hoy, de acuerdo. El día de hoy. ¿Tu frase de cierre? Bueno, yo creo que es muy importante, es muy interesante ver la historia de la propaganda, de la propaganda, o sea, ver qué ha sucedido en estos 100 años y ver los objetos y dejar que los objetos nos cuenten sus historias y ver cómo estos objetos se han producido y recibido, producido, ¿no? Inercias, incluso, producido inercias y recibido, ¿no? De acuerdo, Vicente. Pues yo creo que sí, toda esta propaganda corporativa oficial pues está diseñada para manipular, ¿no? Entonces que siempre tener la conciencia y que aparezca lo demás para controlar esa manipulación. Esa es la palabra con la que yo quería cerrar, conciencia, ¿no? Estar más alerta y más consciente de cómo se formulan las imágenes, objetos de las campañas electorales, así que por eso concluimos este programa con todas las recomendaciones de ver el museo, de leer tu libro, desde luego, de acercarnos a esta otra manera de ver los objetos de campañas electorales. Esto fue todo por hoy, hasta la próxima.